Ya, ¿no? Vale, bueno, pues buenos días a todos. Soy Cecilia Calzada, neuropediatra del Servicio de Pediatría de aquí del hospital. Y bueno, pues junto luego con mi compañera María Herrera, pues vamos un poco pues a hablar de lo que es el estatus epiléptico en la edad pediátrica, después de que mi compañero pues haya hablado más de la época neonatal, que es verdad que es una época pues especial incluso dentro de la pediatría. Mi charla, la primera parte. ¿Ahora? Vale. En mi charla, que va a ser la primera parte, pues voy a hablar un poco más de qué es el estatus epiléptico, un poco pues de la etiología más frecuente en pediatría y un poco pues del manejo más inicial que hacemos nosotros, sobre todo en urgencias. Y luego mi compañera María pues hablará más de lo que es el estatus refractario y del tratamiento y seguimiento del paciente que necesita ingreso en la UCI pediátrica. Bueno, pues la ILAE, sí es verdad que en las últimas décadas del siglo pasado, pues definió en distintas ocasiones que era un estatus y sí es verdad que un poco la definición, un poco hablaban siempre pues de crisis o convulsiones prolongadas y sobre todo pues se hablaba más o menos de un tiempo pues de convulsión más superior a los 30 minutos. En el 2015 es verdad que es la última definición que se hace del estatus epiléptico y es verdad que cambia un poco la definición y lo define como aquella situación neurológica en la que hay pues un fallo de los sistemas o bien de fin de control, de fin de crisis o bien un fallo en el inicio de los mecanismos que producen las convulsiones. Y es verdad que un poco pues la diferencia sobre todo pues está en los tiempos y nos habla de dos momentos importantes. De un tiempo que llaman pues un momento T1, que es más o menos pues, los primeros 5 minutos de la convulsión, donde es poco frecuente que una vez que pasemos este tiempo la crisis se vaya a finalizar pues de forma autónoma y sin medicación, y por lo tanto sea el momento en el que deberíamos iniciar algún tratamiento farmacológico para controlar la crisis. De hecho, en las últimas publicaciones o incluso en las últimas comisiones de expertos, es verdad que incluso se habla de empezarlo incluso antes. Y luego habla de un tiempo de dos, que es más o menos pues, los 30 minutos que ya se hablaba anteriormente, en el cual pues ya si es bastante probable que se produzca a partir de este momento un daño neuronal y que por lo tanto, pues antes de este tiempo se debería haber controlado la crisis. Un poco según el tiempo de duración, pues clasificamos los estatus con distintos nombres. El estatus inicial sería los primeros 5 o 10 minutos de la convulsión, donde deberíamos empezar un tratamiento de primera línea. El estatus ya establecido es cuando estamos en torno a los 10-30 minutos y es cuando puede aparecer un daño neurológico. El estatus refractario es aquel que supera los 30 minutos y hasta la primera hora de crisis, donde continúa a pesar de haber puesto pues, benzodiazepinas, que van a ser el tratamiento de primer nivel, y un segundo fármaco anticrisis. Y luego pues, los estatus suprarrefractarios son aquellos que duran más de 24 horas, a pesar de incluso de haber puesto medicamentos anestésicos. Aunque hemos hablado de los 5 y 30 minutos, sí es verdad que son un poco más para las crisis generalizadas. En crisis focales los tiempos son más laxos y se hablan de un tiempo 1 de 10 minutos y un tiempo 2 de 60 minutos, similar al estatus por ausencia. Por lo tanto, pues igual que en otras muchas patologías neurológicas, podemos decir que el tiempo es cerebro y es muy importante diagnosticar y detectar que estamos ante una situación de una crisis prolongada o un estatus para poder instaurar un tratamiento lo antes posible y hacer un buen manejo pues, del paciente pues, para evitar esa crisis prolongada y al final producir un daño pues, neuronal y unas secuelas posteriores. En cuanto al por qué se produce una crisis prolongada o un estatus, pues, bueno, un poco como ha dicho ya mi compañero, sí es verdad que ya pues, a lo largo de la edad pediátrica, más allá de de perdón, cambia un poco pues esa actividad continua excitatoria y sí es verdad que aquí pues funciona mejor también la actividad inhibitoria.
pero se producen estas crisis prolongadas o en estatus cuando se produce una alteración en el equilibrio que existe entre la excitación y la inhibición neuronal, cuando la primera pues, es excesiva y la segunda es deficiente. La actividad eléctrica pues, se prolonga y... a ver si... ¿vale? Por medio de los receptores de NMDA, ¿vale? Y el neurotransmisor GABA y los receptores GABAérgicos son los que nos permiten el control y el fin de la crisis, ya que son pues inhibitorios. En los primeros momentos de una crisis epiléptica, es verdad que estos receptores GABA pues funcionan y muchas veces son capaces de controlar las convulsiones, por eso la mayoría pues dura un poco tiempo, pero cuando esta se prolonga porque este sistema pues no es suficiente, pues aparte dejan de haber, hay menor número de receptores, funcionan menos y por lo tanto aumenta más la actividad pues excitatoria por medio de los NMDA, que al final va a producir un aumento tanto de calcio y de sodio dentro de la neurona y es lo que nos puede producir pues una apoptosis celular y por tanto pues el daño neurológico. Un poco ya vamos a centrándonos en lo que es la pediatría, que hasta ahora, bueno, un poco por ponernos en contexto, que esto pues, no varía tanto del adulto, sí es decir que el estatus epiléptico es la urgencia neurológica más frecuente en la edad pediátrica y aunque es verdad que la incidencia pues, es muy variable según los estudios que revisemos, más o menos se estima que hay unos 20 casos por cada 100.000 niños al año. Los primeros 2-3 años de vida, debido un poco pues, a la inmadurez cerebral que todavía existe y es cuando muchas veces pues, se debutan o se diagnostican muchas enfermedades neurológicas de la infancia, pues donde hay mayor incidencia, aunque sobre todo el primer año de vida es donde más incidencia encontramos. Hasta un 10 o hasta un 40% de los estatus en pediatría pueden ser refractarios o superrefractarios y sobre todo esto pues lo encontramos en niños pues, menores de 5 años en estatus no convulsivos y sobre todo pues, cuando se deben a una etiología más aguda. En cuanto a la etiología en pediatría, podemos hacer como 3 grupos principales causales. El principal pues son lo que se conocen como el estatus agudo sintomático, que suponen hasta casi el 50% de los estatus en pediatría, y dentro de ellos la crisis febril o el estatus febril supone hasta un 25% del global de todos los estatus en pediatría. Un poco la diferencia es que este estatus febril no va a ser en sí por una infección directa contra el sistema nervioso central, porque eso sería pues otra causa, sino que es debido directamente un poco por los cambios bruscos de temperatura en niños donde hay cierta predisposición a las convulsiones con fiebre. Pero bueno, esto lo hablaremos un poquito más en detalle después. En este grupo pues también podemos encontrar pues accidentes cerebrovasculares, traumatismos, intoxicaciones o alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones de la glucemia o del sodio o del calcio. Un segundo grupo, pues por frecuencia, serían las que se conocen como remotas sintomáticas, que son hasta un 35%, que son aquellas estatus que suceden en niños que ya tienen una patología o un daño en el sistema nervioso central previo. Y aquí, por ejemplo, pues podemos encontrar estatus en niños que tengan antecedentes de una encefalopatía hiposifisquémica, niños con tumores o de malformaciones congénitas del sistema nervioso central, como puede ser pues, una lisencefalia o una polimicrogiria. Y luego hasta un 5% son lo que se conocen como progresivas, que son pues niños que también tienen una patología del sistema nervioso central, pero que es progresiva o neurodegenerativa, como en algunos tipos de errores congénitos del metabolismo, en leucodistrofias o en encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Hasta un 15% no hay una causa, no se llega a conocer la causa, y luego pues siempre un poco también tener presente que niños que ya tengan pues, una epilepsia previa, pues el incumplimiento de los fármacos anticrisis pueden ser también una causa del estatus. Bueno, pues como ya hemos dicho, hasta un 50 o un 60% de los niños que tienen un estatus ya tenían algún tipo de patología neurológica previa y luego en niños que tengan una epilepsia, hasta un 15% de ellos van a poder tener un estatus a lo largo de su vida. E incluso hasta un 12% de niños que tienen epilepsia, su debut como de esta epilepsia es un estatus. Un poco, bueno, pues la mayoría de las crisis en el contexto de un estatus van a ser generalizadas, pero es verdad que hasta un 25% pueden ser focales y la ELAE pues las clasifica en aquellos estatus que tienen síntomas motores
y aquellos que no tienen síntomas motores, que es lo que se conocen como no convulsivos, que bueno, no vamos a entrar porque sé que luego se va a hablar un poco más. En cuanto a los estatus un poco, pues, creo que un poco más diferentes respecto al adulto y que he querido un poquito, pues, traeros, pues vamos a hablar como de tres situaciones clínicas diferentes. El estatus epiléptico febril, el que ya hemos dicho, que es el más frecuente de la infancia, hasta un 25% de todos los estatus y normalmente se producen por causas virales. Si eso no es directamente por el efecto de estos virus sobre el sistema nervioso central, porque estaríamos ante cuadros, pues, de meningitis o de encefalitis, sino en sí por el contexto febril en niños que tienen una cierta predisposición a las convulsiones febriles. Sí es verdad que las crisis febriles, que son muy frecuentes en la infancia, suelen ser crisis agudas y que se controlan bien y que tienen, pues, de forma autónoma y que tienen una duración corta. Hasta un 5% de las crisis febriles pueden prolongarse y producir, pues, estatus febriles, y hasta un 75% de los estatus febriles ocurren en el primer episodio de convulsión febril. Esto, sobre todo, que una crisis febril se prolonga un estatus, es más frecuente, pues, en niños más pequeños y en niños que tengan antecedentes neurológicos o familiares de epilepsia, no tanto cuando hay antecedentes familiares de crisis febriles típicas. Otra causa que a veces, pues, vemos a menudo, pues no es tanto en sí estatus, sino que son más crisis agudas, son lo que se conocen como convulsiones benignas en el contexto de gastroenteritis leves. Son, pues, convulsiones en el contexto de gastroenteritis, virales normalmente, en niños que no tienen, pues, ni fiebre, ni deshidratación, ni alteraciones electrolíticas, ni de una infección directa sobre el sistema nervioso central, sino que se producen en el contexto de una GEA. Es más frecuente en niños menores de 2 años y el rotavirus suele ser el principal agente causal que encontramos en estos casos. Suele ocurrir en los primeros días del cuadro infeccioso, aunque incluso puede aparecer después de que ya no tengamos tantos síntomas como tal del cuadro, y suelen ser crisis generalizadas, aunque también podemos encontrar focales. Son crisis breves y que, por lo tanto, no se suelen prolongar a formar un estatus, pero es verdad que es muy frecuente que sean repetidas y que se agrupen como en la primera, una vez que empieza la primera, en las siguientes horas, pues esto se repita y tengan varias crisis. Por lo tanto, pues muchas veces, si es necesario, pues instalar un tratamiento agudo, aunque la mayoría de eso no llegan a formar un estatus. Y luego, por último, pero creo que es, bueno, pues importante traerlo, ya que está bastante, pues, en boga en los últimos años, pero cuando un poquito más se ha definido estos cuadros, es un poco hablar de causas de estatus refractario, que sería lo que es el NORSE y el FIRE. El NORSE se define como un estado epiléptico refractario de nueva aparición en el que no podemos encontrar ninguna causa, pues, estructural, ni tóxica, ni metabólica aguda o activa. Y el FIRES es un subtipo dentro del NORSE, en el que también es un estatus refractario, pero inducido por un cuadro infeccioso. Y esto es la diferencia con el estatus febril, no es directamente por la fiebre, sino que está inducido en el contexto de un cuadro infeccioso. Para poder diagnosticar, ¿verdad?, que es un diagnóstico, pues, de exclusión una vez descartado cualquier otra causa de estatus refractario, y para ello, pues, tiene que haber un cuadro infeccioso previo, que puede ser desde 2 semanas a 24 horas del inicio de lo que es el estatus, en niños que sean, pues, previamente sanos. Se cree que la etiología, pues, una alteración de respuesta inmune con aumento de las interleuquinas 1 y 6 a estos cuadros infecciosos previos. Suele la edad media de aparición entre los 6 y 8 años, pero es verdad que puede aparecer en cualquier edad, y suelen empezar con crisis agudas que se repiten con alteración de la conciencia intercrisis, pero que luego, pues, avanzan a crisis prolongadas y normalmente a estatus superrefractarios. Como ya hemos dicho, pues la etiología, pues, inmune secundaria a una infección en pacientes que tienen una cierta predisposición a un estado epleptógeno mantenido. El pronóstico, pues, en estos casos es bastante grave respecto a otras causas en pediatría, con una mortalidad mucho más alta de otro tipo de estratos y también con unas secuelas tanto neuropsicológicas como de epilepsia muy, muy altas. Y un poco también lo he querido traer, porque aunque el manejo inicial, pues, como vamos a ver a continuación, como cualquier otro estatus, sí es verdad que al tener un mecanismo, pues,
mediado. El tratamiento pues sí se debe, que se ha visto que tiene más eficacia ese estatus suprarrefractario, es un poco haciendo un tratamiento dirigido contra, para bajar, digamos, esa inmunidad alterada. Entonces, de primera línea se podrían utilizar pues, inmunoglobulinas, corticoides o plasmaféresis, pero se ha visto que de segunda línea y lo más eficaz muchas veces son pues, la dieta cetogénica y luego pues, inmunosupresores como el anakinra o el tocilizumab, porque actúan directamente contra las interleuquinas que producen este tipo de estatus. Bueno, y ahora un poco pues en la segunda parte de la charla vamos a hablar un poquito de lo que es pues, el diagnóstico y las pruebas complementarias que realizamos en pediatría y luego un poco más nuestro algoritmo diagnóstico en el momento más inicial. En cuanto a las pruebas complementarias, pues bueno, como cualquier otra situación médica o de emergencia, pues es verdad que hay que conocer pues los antecedentes familiares y personales. Creo que aquí los antecedentes familiares en pediatría pues adquieren mucha importancia y hay que preguntar pues si son antecedentes pues, de epilepsia o de crisis con la fiebre o de otros antecedentes en la familia y también del niño y luego pues también conocer cómo ha empezado pues esa crisis, qué factores han podido precipitar, cómo han sido pues, o cómo están siendo las crisis, la duración, el tipo, los movimientos asociados y luego eso, hacer una buena exploración física. En cuanto a las pruebas complementarias, pues bueno, vamos a hacer siempre de primera línea una analítica sanguínea pues para descartar tanto alteraciones hidroelectrolíticas como alteraciones que nos puedan, digamos, dar datos de algún cuadro infeccioso. Luego también en niños que tomen algún fármaco anticrisis, pues realizaremos niveles, pues es la causa de la crisis prolongada y luego también un poco pues en pediatría adquiere bastante importancia pues siempre tener en mente que un estatus puede ser el debut de una enfermedad metabólica y también pues, se solicitarán pues, determinados estudios si pensamos que puede ser la causa. Luego también, pues bueno, puede descartar causas de intoxicación con tóxicos en orina y luego pues la punción lumbar se realizará en aquellos niños que pensemos que haya pues, una infección directa del sistema nervioso central o bien en situaciones de alteración de nivel de conciencia prolongado porque puede ser también como parte de la sintomatología de una encefalitis. Y luego, pues, o de las pruebas de neuroimagen, si es verdad que lo indicado, pues, hacer algún tipo de prueba de neuroimagen, si es verdad que lo más importante es, pues, el manejo, la optimización y el control del estatus. Y entonces, bueno, hay veces, hay situaciones en las que a lo mejor, pues, si conseguimos un buen control, se pueden un poco diferir y hacer pues, de forma preferente, pero no en el momento agudo, pero hay situaciones en las que sí requieren pues mayor rapidez de realizarlo, sobre todo cuando hay pues sospecha de una hipertensión intracraneal, después de un traumatismo, cuando hay un déficit neurológico una vez que ha tenido la convulsión que se mantiene, o bien en pacientes que tienen algún tipo de más riesgo de complicación intracraneal, como portadores de válvulas, en pacientes con problemas hematológicos o en inmunodeprimidos. Sí es verdad que la resonancia sigue siendo el gol estándar, pero bueno, muchas veces por la facilidad de acceso, pues los pacientes acaban primero pues, con un TAC y luego posteriormente se realiza una resonancia. Hasta un 20% de los TAC y hasta un 60% de las resonancias en los estatus epilépticos en niños encontramos algún tipo de anomalía que nos ayuda al diagnóstico. Y luego, pues el electroencefalograma también nos va a ser de mucha utilidad, aunque bueno, un poco a lo mejor más diferente a los neonatos, y es verdad que su realización no es imprescindible para el diagnóstico y no nos debe retrasar el inicio del tratamiento y del manejo. E igualmente, pues también eso hay distintos casos en los que sí tendríamos pues, más prioridad o más urgencia en realizarlo, sobre todo cuando sospechamos pues estatus no convulsivos, cuando tenemos dudas si estamos ante una crisis convulsivas o crisis no convulsivas, ante crisis eléctricas subclínicas y luego, bueno, en estatus refractario, pues la UCI pues, es muy importante pues, para poder tener una neuromonitorización del paciente. Y en cuanto al tratamiento, pues lo primero que vamos a realizar pues va a ser primero una estabilización y de forma sistemática, pues primero pues asegurando pues la vía aérea y una buena pues oxigenación y ventilación, incluso pues, muchas veces es necesario pues llegar a la intubación y a la ventilación mecánica. Luego a nivel circulatorio pues siempre lo idóneo es conseguir lo antes posible una vía periférica, mantener pues buenas tensiones, corregir causas agudas como puede ser la hipertermia,
que es muy frecuente que tengamos pues, crisis en relación con el ascenso térmico o bien pues hipoglucemias y luego eso pues tiene una monitorización de todas las constantes. En cuanto a tratamiento de primera línea que vamos a instaurar, pues en ese tiempo T1 van a ser las benzodiazepinas. Las ventajas principales que tienen las benzodiazepinas, pues como ya poco hemos hablado de la fisiopatología, es que son unos inductores potentes del GABA y por lo tanto muchas veces pues potencian esa actividad inhibitoria del GABA y nos permiten controlar las crisis. Hasta un 80% de las crisis prolongadas ceden con benzodiazepinas, por lo tanto siguen siendo tratamientos de primera línea y de elección. Sí es verdad que tienen determinadas desventajas como pueden ser pues su corta duración, su tolerancia evolutiva y también pues la alteración de la conciencia y la posible depresión respiratoria, aunque bueno, en los últimos estudios es verdad que parece que incluso en los niños es menor que en adultos este efecto secundario. Y luego la otra ventaja que tienen es que hay muchas formas de poder administrar estas benzodiazepinas, tanto se pueden administrar pues, de forma rectal o de forma pues, intramuscular, bucal o intranasal, lo que nos permite pues, poder utilizarlos en situaciones extrahospitalarias donde no tenemos acceso rápido a una vía venosa o bien pues cuando dentro en el hospital pues a veces pues que es difícil conseguir un acceso venoso rápido y luego también pues tenemos la forma intravenosa. Estas son pues, las distintas benzodiazepinas que podemos utilizar. El clonazepam es verdad que sobre todo pues, el que más se usa en Estados Unidos y es menos usado por nosotros y el lorazepam igual es muy utilizado en otros países pero en España no está comercializado. Entre el diazepam y el midazolam sí es verdad que ambos nos permiten administrarlo intravenoso y el diazepam pues también se puede administrar de forma rectal, que era un poco el tratamiento que teníamos y utilizábamos pues de forma extrahospitalaria hasta hace unos años, donde se ha visto que el midazolam transmucoso tiene mayor eficacia que el diazepam rectal porque la absorción rectal pues es muy errática y aparte tiene pues mucha más como ventaja a la hora de poder administrarlo, ya que pues en niños sobre todo pues ya más mayores, adolescentes o en niños con patologías neurológicas como con parálisis cerebrales, la administración rectal pues es complicada. Entre el midazolam y el diazepam es verdad que bueno, no hay una clara evidencia sobre cuál es superior o cuál es inferior, pero sí es verdad que la mayoría de los estudios dicen que el midazolam en general tiene menor duración del efecto, menor sedación y que se acumula menos. Parece que, según si hay más discrepancias, puede tener un poco de menos depresión respiratoria y se ha visto que la administración transmucosa o intranasal es igual a la intravenosa. Por lo tanto, un poco podemos decir que el midazolam intranasal y transmucoso tienen la misma eficacia que intravenoso y que el midazolam intranasal y transmucoso es superior al diazepam rectal, que es el que utilizamos actualmente pues, como medicamento de rescate para los pacientes en su domicilio. Y luego, pues una vez y después de administrar hasta 2 dosis de benzodiazepinas no hemos conseguido el control de la crisis, pues ya pasaríamos a un tratamiento de segunda línea en torno a los 10-15 minutos. En esta línea existen distintos fármacos anticrisis que podemos utilizar y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El ácido valproico tiene una eficacia pues alta, hasta el 70% y es de amplio espectro y también actúa sobre la vía GABA. Sí es verdad que es un fármaco que tiene pues, bastantes efectos secundarios, como porque tiene un metabolismo hepático y también puede producir pues, hiperamoniemia o pancreatitis. Y es verdad que es un fármaco que en pediatría, sobre todo pues, en niños menores de 2 años, tendemos a no utilizar porque es verdad que al tener puede descompensar pues, determinados trastornos, tanto mitocondriales como de la beta oxidación. Entonces, como ya he dicho anteriormente, como muchas veces el inicio, bueno, una enfermedad metabólica, su primera aparición puede ser por medio de un estatus, sí es verdad que no es el primer fármaco en estas situaciones que solemos utilizar. Luego tenemos pues, el levetiracetam, que la eficacia pues, es similar, también es de amplio espectro y es verdad que tiene un mecanismo de acción diferente por medio de los receptores presinápticos SV2A y en este caso pues lo bueno que tiene es que no tiene un metabolismo renal y no afecta al citocromo P450. Luego, otros fármacos que también podemos utilizar de segunda línea, pues sería la fenitoína, que como ya un poco ha comentado antes
Arturo, el problema que tiene, pues muchos efectos secundarios a nivel cardíaco y hepático, por lo que no todos los pacientes son candidatos a recibirlo. El vital, que se todo es de lesión en neonatos y nosotros, bueno, digamos, además en niños más mayores utilizamos menos, aunque en las últimas estudios sí se ha empezado de nuevo a utilizar, sobre todo en dosis mayores y en estatus refractarios, y luego la lacosamida, que tiene una gran utilidad sobre todo en estatus focales. Ante ya que hemos tenido que poner un tratamiento de segunda línea, siempre un poco queda la duda de qué fármaco es mejor utilizar primero respecto a otro. Para eso, bueno, pues traigo una serie de estudios que se han realizado en los últimos años donde comparan pues, la eficacia y la seguridad de estos fármacos de los que hemos hablado. Este primer estudio, el estudio ESSEX, que se realizó en Estados Unidos entre el 2015 y el 2018, donde pues asignaron de forma aleatoria, tanto en niños como en adultos, pues levetiracetam, fenitoína y ácido valproico. La eficacia en niños fue similar a adultos y es verdad que no había una gran diferencia entre un fármaco y otro, ni a nivel de eficacia ni de seguridad. Este segundo estudio, el estudio CONCEPT, que sí se realizó solo en niños en Australia y en Nueva Zelanda, donde comparaban el uso del levetiracetam y la fenitoína. En este caso, concluyeron que, que el levetiracetam pues, no era superior a la fenitoína y que tenía una eficacia similar. Y este último estudio, el estudio Eclipse, que se realizó en Reino Unido, también en años similares, también en niños, también compara el uso y la eficacia del levetiracetam con la fenitoína. Y aquí es verdad que también concluyen que no hay evidencia de que el levetiracetam pues, no sea que sea o no superior a la fenitoína, es decir, que la eficacia es similar, pero ellos pues sí un poco concluyen, un poco pues según por el uso, que el levetiracetam pues tiene como mayor seguridad, menos efectos secundarios, como ya hemos dicho, y es verdad que también pues la administración es mucho más fácil, porque la fenitoína intravenosa hay que saber administrarla y tiene pues más dificultad, por lo tanto pues concluían con que por eficacia no, pero sí es verdad que por efectos secundarios y por facilidad pues el levetiracetam era mejor. Estos son un poco pues, los distintos fármacos que hemos comentado, tanto con las dosis, con los efectos secundarios y un poco pues, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo eso, más en pediatría, lo del valproico en menores de 2-3 años, pues la posibilidad de descompensar cuadros metabólicos. Y aquí un poco traigo pues el algoritmo pues, terapéutico que propone la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Como ya hemos dicho, pues en un momento inicial lo primero va a ser pues, estabilizar al paciente y luego lo primero sería pues administrar una benzodiazepina. Cuando no tenemos pues una vía intravenosa, pues elegiremos entre el diazepam rectal o preferiblemente pues el midazolam transmucoso o intramuscular. Y si hay una vía, pues entre diazepam o midazolam. Si no ha cedido la convulsión, se pondría una segunda dosis de esta misma benzodiazepina y si aún así, pues la convulsión prolonga, ya estaríamos hasta un estatus pues, más establecido, entre unos 10-15 minutos, donde tendríamos que empezar con tratamiento de segunda línea. Aquí pues elegiríamos uno de los fármacos que hemos comentado y si 5 minutos después de la infusión continúa la actividad, pues habría que volver a elegir otro fármaco diferente y ponerlo. En este punto también un poco, pues, igual que en neonatos, se valora la posibilidad de administrar piridosina, porque aunque sobre todo en neonatos es más frecuente, también en la primera infancia podemos encontrar alguna, como el debut, alguna epilepsia sensible a piridosina. Y como ya hemos dicho, pues no hay ninguna evidencia clara de qué fármaco de segunda línea utilizar primero. Sobre todo, pues bueno, un poco dicen que a valorar según pues, la edad del paciente, pues, por lo que hemos dicho del valproico o también pues de las comorbilidades que pueda tener. Y ya una vez que después de administrar por un segundo fármaco de segunda línea la convulsión sigue, pues ya estaríamos en torno a los 30 minutos. A partir de los 30 minutos sería un estatus refractario y donde pues estaría indicado el ingreso en UCI para pues empezar pues tanto la monitorización más intensiva como para empezar tratamientos de tercera línea. Entonces, bueno, es donde un poco ya pues en la UCI pediátrica pues ya tendríamos que poner otros tratamientos que nos comentará María posteriormente. Y ya pues para terminar,
Pues un poco voy a poner aquí unas pinceladas como de un caso clínico para como resumen todo lo que os he contado y que luego continuará María. Bueno, pues tenemos una niña de 7 años que acude a urgencias por fiebre y un episodio paroxístico sin ningún antecedente de interés. Nos comentaba la familia que había tenido un cuadro febril hasta hacía 72 horas y nos contaban que en el día de hoy había tenido pues, un episodio pues, compatible con una crisis, con alteración de la conciencia, la alteración de la mirada y movimientos mioclónicos de ambos brazos. Estando en urgencia, pues le voy a presentar otra crisis ya generalizada tónico-clónica con empeoramiento pues, del nivel de conciencia y con disminución del glasgo, sin ver pues, fiebre ni ninguna otra alteración de constante. Por lo tanto, un poco pues le hacemos distintas pruebas complementarias, como ya hemos dicho, tanto con analíticas, con pruebas de imagen, tóxicos en orina, una punción lumbar, porque en la analítica sí se veían pues datos de posible infección, ¿vale? Lo único que se llega a encontrar es que en el array respiratorio encontramos pues, positivo un virus influenza como posible causa de ese cuadro febril que ya había cedido. Entonces, pues bueno, la estabilizamos, le ponemos oxígeno, se monitoriza y se canaliza una vía, un poco como ya hemos dicho, le ponemos hasta 2 dosis de benzodiazepinas con midazolam intravenoso, una dosis de levetiracetam sin cese de convulsión y un segundo fármaco que se eligió la lacosamida por haber tenido al principio una crisis más focal. La crisis continúa, por lo tanto estamos ante un estatus epiléptico refractario. La paciente por el empeoramiento pues se intuba y se decide pues el ingreso de UCI, que luego pues continuará el caso. Entonces, pues nada, para concluir, pues, bueno, un poco tener en cuenta la definición nueva del estatus y por lo tanto el tiempo de duración y que el tiempo es cerebro, que el estatus epiléptico es la urgencia neurológica más frecuente en niños y que el estatus febril es el más frecuente en el que encontramos en edad pediátrica. Las benzodiazepinas siguen siendo pues, el primer tratamiento de elección, sobre todo en los últimos años más el midazolam respecto al diazepam y que eso que no hay mucha evidencia sobre qué fármaco de segunda línea utilizar, hay que tener cuidado con el valproico en los niños más pequeños.